Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. Palabra del Señor. Hace un par de domingos decíamos que en los diferentes domingos de Adviento la liturgia nos invita a fijar la atención en algunos de estos personajes tan importantes del tiempo de Adviento, ¿no? Que simbolizan de algún modo la actitud que todos tenemos que tener en toda la vida, no solamente en este momento, ¿no?, de Adviento, sino que el Adviento también es un gran símbolo de toda la vida. Nosotros vivimos a la expectativa de una presencia que constantemente nos sale al encuentro, y por eso tenemos que estar atentos. Podríamos decir que el Adviento es sinónimo de atención. El Adviento es sinónimo de atención. ¿Qué significa el Adviento? Significa que tenemos que estar atentos, que tenemos que vivir atentos, ¿no?, a esta presencia que nos sale al encuentro, al amor que nos provoca constantemente, que nos invita para salir de nosotros mismos. Me parecía muy interesante lo que nos presenta la liturgia de la palabra hoy, tanto por el profeta Miqueas, que naturalmente tenemos que tomarlo todo simbólicamente. Imagínense, pongámonos nosotros en el lugar de Belén. El profeta nos habla a nosotros como si fuésemos Belén, ¿no? Y le dice: así habla el Señor, y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Imagínense que Dios nos diga así: y vos, que crees que sos muy pequeña, que crees que sos insignificante, que crees que no contás para nadie, de vos va a nacer aquel que va a gobernar todo lo que parece que está fuera de control. Porque en vos está presente la posibilidad de establecer la paz en todo lo que vos sos, en todo lo que vos vivís. Y no, el autor de la carta a los Hebreos es muy fuerte lo que dice. La carta a los Hebreos es una carta tremendamente cultual, tremendamente ritual. Sin embargo, pone a Jesús como aquel que deja de lado el culto para que su vida se convierta en un culto. Dios deja de pretender, de querer sacrificios, holocaustos, ofrendas de oblación, ¿no? Deja de querer todo esto para que nosotros pensemos que aquello que tenemos que ofrecer es vivir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros amemos, que vivamos desde el amor, que nos despleguemos cada vez más, que salgamos cada vez más al encuentro,
que nos liberemos cada vez más del egoísmo que muchas veces nos encierra en nosotros mismos, nos asfixia, nos desanima y pinta todo de un color muy, muy gris, muy oscuro. Sin embargo, el amor que nos invita a salir nos ayuda a ver, a contemplar la diversidad, a contemplar la maravillosidad que hay fuera de nosotros mismos y también dentro, ¿no? Y es muy, muy interesante cómo lo expresa el autor de la carta a los Hebreos. Vos no quisiste ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescriptos por la ley. Y esto es muy importante. Todas esas cosas estaban prescriptas por la ley. Sin embargo, llega un momento en la historia del pueblo donde hay que dar un paso más. Y hay que dejar todas estas mediaciones para aprender una mediación nueva, la propia vida, la propia vida. Y el culto se va a dar en la entrega de la propia vida, en la apertura para recibir todo lo que Dios nos da y en la apertura, la misma apertura, para que todo eso que recibimos se comunique al otro. Y eso es lo que pasa con María. En el Evangelio que proclamamos hoy, el Evangelio de Lucas, se nos narra esta visita de María a Isabel. Se nos invita a fijar la atención en María y a concentrar toda la mirada en la fe, ¿no? En la fe. María que está embarazada, María que está llena de Dios, sale al encuentro, va a la montaña a encontrarse con Isabel. Esto naturalmente es todo simbólico. De hecho, están reproduciendo Lucas lo que pasó o lo que se describe en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, cuando la tabla de la ley va a Sión, es trasladada al monte Sión, y ahí la recibe David, y David dice lo mismo que Isabel, o Isabel dice lo mismo que David, ¿no? Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿No? Y en aquel momento David dice, ¿quién soy yo para que el arca de la alianza venga a visitarme? Entonces los que escuchaban esto enseguida podían identificar a María como la nueva arca de la alianza. Ella, que está llena de Dios, trae el mensaje de salvación. El arca de la alianza no era un objeto que salvaba al pueblo, sino que contenía la ley, que constituía al pueblo y salvaba y protegía al pueblo, ¿no? Lo mismo pasa con María. María trae el mensaje en su vientre, el mensaje de salvación que nosotros tenemos que escuchar, que tenemos que vivir, y entonces experimentaremos la salvación. De la misma manera que María está llena de Dios, cada uno de nosotros está lleno de Dios, ¿no? Decía el maestro Eckhart, que alguna vez hemos citado ya, este dominico, este místico, ¿no? Él dice, cada cristiano está preñado de Dios, está lleno de Dios, está grávido de Dios. Y otra mística franciscana, antes que el maestro Eckhart, dijo, este mundo está preñado de Dios, este mundo está lleno de Dios. Lo que faltan son ojos, lo que falta es capacidad para poder discernir esa presencia de Dios en todo lo que existe, en todo lo real. Para terminar, quería compartirles algo que había leído una vez más en José Pagola, meditando justamente los textos, ¿no?, del día de hoy. Pagola recuerda algo del cardenal Newman. El cardenal Newman era un sacerdote anglicano que se convierte después al catolicismo, ¿no? Lo beatifica el Papa Benedicto y lo canoniza Francisco. Y dice José Pagola, estamos viviendo unos tiempos en los que cada vez más
el único modo de poder creer de verdad va a ser para muchos aprender a creer de otra manera. No creer como siempre hemos creído, sino creer de otra manera. Ya el gran converso John Henry Newman anunció esta situación cuando advertía que una fe pasiva, heredada y no repensada, acabaría entre las personas cultas en indiferencia y entre las personas sencillas en superstición. Es bueno recordar algunos aspectos esenciales de la fe. Fíjense qué interesante. Si nosotros no distinguimos lo que significa verdaderamente la fe es algo activo, es algo vivo, es algo que nos dispone, nos predispone a recibir cada vez más vida. Si nosotros no distinguimos la fe de las creencias, que son diferentes prácticas, concepciones intelectuales, si no distinguimos, nos podemos quedar como aprisionados en nuestras creencias y entonces nos vamos a ir enfriando, nos vamos a ir alejando o vamos a convertirlas en superstición. ¿Qué significa la superstición religiosa? Si yo hago esto y entonces me va a ir bien. Si yo le prometo a la Virgen o a los santos o a Jesús tal cosa, entonces me va a ir bien. Eso es superstición. Eso es superstición. Y nosotros muchas veces hemos hecho del camino de fe un camino cargado de supersticiones. Y continúa diciendo, la fe, por otra parte, no es una especie de capital que recibimos en el bautismo y del que podemos disponer para el resto de la vida. La fe es una actitud viva que nos mantiene atentos a Dios, abiertos cada día a su misterio de cercanía y amor a cada ser humano. María es el mejor modelo de esta fe viva y confiada. La mujer que sabe escuchar a Dios en el fondo de su corazón y vive abierta a sus designios de salvación. Su prima Isabel la alaba con estas palabras memorables: dichosa tú que has creído, dichoso también tú si aprendes a creer. Es lo mejor que te puede suceder en la vida. Que nosotros aprendamos a creer, aprendamos a permanecer abiertos, aprendamos a permanecer atentos a lo que vivimos cotidianamente, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Vivir intensamente la vida que se nos regala, descubriendo que Dios está absolutamente presente en todo lo que vivimos. Esto es lo que vamos a celebrar, Dios mediante, dentro de muy pocos días. El próximo fin de semana ya estaremos celebrando Navidad, ¿no? Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios presente en toda la realidad. Vamos a pedirle entonces que nos acompañe en estos días que nos quedan para seguir disponiendo el corazón.